Uno de los aspectos más singulares de la radiación electromagnética, que había sido plenamente establecida a principios del siglo XIX como un fenómeno característicamente ondulatorio, es el hecho de que la radiación electromagnética, como todas las ondas, transporta energía. Y entonces vamos a ver que la mayor parte de las interacciones que tenemos en nuestra vida cotidiana, en alrededor, son de alguna manera interacciones electromagnéticas. De todas las interacciones electromagnéticas, tal vez la que hoy día está más ampliamente difundida, porque es una inmensa cantidad de artefactos, digamos, del uso doméstico inclusive, que funcionan gracias a esta particularidad de la luz, y es el hecho de que la luz tiene un comportamiento corpuscular, como vamos a ver cuando nos preocupemos por el estudio del efecto fotoeléctrico. Cuando Heinrich Hertz estaba realizando sus experimentos para detectar ondas electromagnéticas, utilizaba un artilugio que era una espira rematada en un par de esferas, que le permitía detectar campos electromagnéticos fuertes, por ejemplo los antinodos en una onda estacionaria, porque entre estos dos elementos, entre estas dos esferitas, se producía una descarga eléctrica. Hertz notó que esta descarga eléctrica se favorecía si había luz solar presente, porque él trató de oscurecer el laboratorio para ver estas chispas con más facilidad, y entonces descubrió que si oscurecía el laboratorio no habían chispas. Descubrió entonces un interesante efecto, el efecto fotoeléctrico. Cuando la luz incide sobre una superficie metálica, induce la generación de corrientes eléctricas. Esto, por ejemplo, se puede apreciar en un electroscopio que, como nosotros sabemos, es un elemento metálico del cual penden un par de hojas muy delgadas de metal. Cuando esto se carga eléctricamente, entonces la repulsión electrostática hace que las hojas se separen, y la separación de las hojas nos da una medida de la carga eléctrica. Pues bueno, Hertz observó que cuando esto se ilumina con radiación solar, el electroscopio se descarga. A propósito, si esto, en lugar de estar cargado con cargas eléctricas negativas, estuviera cargado con cargas eléctricas positivas, no se descargaría. Lo cual es una prueba de que lo que se está produciendo aquí es el desprendimiento de cargas eléctricas negativas, que fueron las que descubrió posteriormente J.J. Thomson, y que son los electrones, parte fundamental de la constitución de la materia. Entonces, este fenómeno fue muy estudiado por un colaborador de Hertz que se llamaba Philipp Lenard. El señor Lenard, inclusive, posteriormente se ganaría en 1905 el premio Nobel por sus estudios sobre los rayos catódicos y el efecto fotoeléctrico. Pero en 1905 Albert Einstein dio una explicación o una descripción del efecto fotoeléctrico, haciendo la siguiente suposición. Yo tengo una superficie metálica en la que hay una gran cantidad de electrones que tienen mucha movilidad. Cuando llega energía electromagnética en una onda electromagnética, estos electrones pueden de alguna manera absorber esa energía y entonces oscilar y, digamos, liberarse de su resorte electromagnético que lo tiene atado al átomo y salir despedido como una corriente eléctrica. Ya sabemos, una corriente eléctrica es el desplazamiento de cargas eléctricas. Y entonces este electrón va a salir despedido con una energía que es igual a la energía cinética, y que es igual a la energía luminosa, llamémosla así, que es la que le entrega la onda electromagnética, menos
lo que tiene que pagar por liberarse de la superficie metálica, que lo vamos a llamar la función trabajo. Ahora, una observación muy importante que hizo Lennard, derivada de las observaciones que había hecho Hertz de que en el oscuro esto no funciona, es que no es lo mismo iluminar con radiación infrarroja, con radiación visible o con radiación ultravioleta. Con radiación visible, no importa qué tan intensa sea la radiación, no se produce el efecto fotoeléctrico. Esta energía luminosa depende necesariamente de la longitud de onda de la radiación incidente. Esa fue la conclusión a la que llegó Einstein. La energía luminosa depende de la radiación de onda, es decir, depende de la frecuencia, multiplicada por la velocidad de la luz. Entonces lo que dice Einstein es que la energía luminosa no viaja en forma de ondas, sino en forma de paquetes, o no interactúa, mejor, más que viajar, no interactúa con la materia en forma de ondas, sino en forma de paquetes. Y cada uno de estos paquetes de energía tiene una energía que es proporcional a su frecuencia e inversa, y la constante de proporcionalidad es la constante de Planck. Esto también se puede escribir como hc sobre lambda. Es decir, la energía luminosa es inversamente proporcional a la longitud de onda. Esto explica que un paquete de radiación ultravioleta tenga mucho más energía que un paquete de radiación visible o de luz roja, por ejemplo. Esto parecía muy extraño. Lo que parece extraño acá es, por ejemplo, que si un electrón tiene que pagar 1.000 pesos de energía para liberarse del átomo que lo tiene retenido en la superficie del metal, no es lo mismo pagar 1.000 pesos con 1.000 billetes de peso que pagar 1.000 pesos con un billete de 1.000 pesos. Este mundo de las interacciones electromagnéticas atómicas es muy sorprendente. Lo cierto del caso es que cuando en 1921, en realidad 1922, cuando en 1922 le dieron a Albert Einstein el premio Nobel correspondiente a 1921, se lo dieron precisamente por sus aportes a la comprensión del fenómeno del efecto fotoeléctrico. Por muchas razones, inclusive políticas, no hubo un reconocimiento a la teoría de la relatividad, sino al efecto fotoeléctrico. Pocas cosas están tan absolutamente difundidas en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria, en lo que usamos continuamente, en toda la tecnología que yo estoy utilizando en este momento para grabar esta charla. Está presente el efecto fotoeléctrico. En estas diapositivas ustedes pueden ver a la izquierda el CCD, que es el elemento de acople o de carga acoplada que nos sirve como sistema de registrar imágenes en una cámara digital. El elemento de carga acoplada lo que hace es que en cada píxel acumula una cantidad de carga que es proporcional a la luz que llegó a ese punto. Entonces, cuando un elemento formador de imagen acá hace llegar la luz correspondiente a cada punto para formar una imagen, en cada punto se almacena la información de esa imagen en términos de carga eléctrica. Luego algún sistema va a hacer la lectura de cada uno de los puntos y se reproduce la imagen. A la derecha tenemos otro elemento que es también fundamental, que es la generación de energía solar tal como la hacen las hojas de los árboles, captar directamente la luz del sol para generar energía. En este caso se trata de celdas solares que funcionan efectivamente por efecto fotoeléctrico y que básicamente lo que hacen es también, al recibir directamente la luz del sol, generar corrientes eléctricas con muy poco efecto contaminante en comparación con la utilización de combustibles fósiles, que sabemos que ha causado pues serios problemas a la atmósfera y al ambiente.
Entonces se tiene el sueño de que algún día uno pudiera utilizar directamente la energía solar a través de este tipo de dispositivos que por ahora, por razones puramente económicas, pues no son competitivos. Pero cuando usted utiliza controles remotos, cuando usted utiliza la cámara de su teléfono o su cámara digital, todo el tiempo está de alguna manera utilizando efecto fotoeléctrico. La idea de que la radiación electromagnética interactúa en paquetes de energía hecha HF, entonces revive un viejo problema, y es que en algún momento se pensó que la luz era una onda, después se pensó que era un corpúsculo, luego se volvió a establecer muy claramente que la luz era una onda, y entonces esta cuantización de la energía de la radiación electromagnética está más asociada con la idea de corpúsculo que con la idea de onda. Un corpúsculo para nosotros hasta ahora había sido la mínima entidad de materia, y nuestra discusión ha llegado al punto de suponer: existen tres corpúsculos fundamentales, el protón, el neutrón y el electrón, y con estos tres corpúsculos fundamentales yo puedo reconstruir toda la tabla periódica de los elementos, y por lo tanto puedo reconstruir toda la materia de la que yo, usted y todo lo que hay a nuestro alrededor está hecho. Y estos corpúsculos materiales interactúan mediante campos electromagnéticos, y ahora resulta que el campo electromagnético también tiene características de corpúsculo. Cuando hay una interacción entre dos cuerpos, esta interacción se da porque de alguna manera intercambian energía e intercambian momentum. Entonces uno se pregunta, muy bien, yo sé que la radiación electromagnética aporta energía, y esta es la energía que porta cada uno de sus paquetes de energía. Pero porta momentum, sí. Este resultado ya se sabía desde la época de Maxwell. Se sabía que una onda electromagnética aporta una cantidad de momentum P igual a E sobre C. Es decir, que un chorro de luz puede empujar, puede impulsar un objeto intercambiando, comunicándole momentum, como si en lugar de un chorro de luz yo tuviera un chorro de agua o un chorro de aire. En los cometas se puede apreciar en buena medida este efecto. La radiación solar, la radiación puramente luminosa del Sol, produce una presión sobre la cola del cometa, y por eso la cola del cometa se ve en dirección opuesta al Sol. Claro que hay otros elementos que también juegan ahí, pero la radiación solar manifiesta su capacidad de empuje mediante esto. Como les digo, este ya era un resultado, y entonces este resultado clásico del electromagnetismo se convierte en que si la energía es HF, entonces la cantidad de momentum P es H sobre lambda. O sea, mientras más pequeña sea la longitud de onda, mayor será la cantidad de movimiento que puede producir la luz. Y entonces, para verificar esto, se inventaron un artefacto bastante curioso que se llama el radiómetro. Este es un radiómetro, como ustedes ven, es básicamente una veleta de caras blancas y negras alternadas dentro de una burbuja de vidrio al vacío. Bueno, debería estar al vacío. Lo cierto del caso es que el blanco y el negro reaccionan muy diferente frente a la luz. El blanco refleja la luz, y por lo tanto tiene un cierto intercambio de momentum con la luz, y el negro absorbe la luz. Como el negro la absorbe y el blanco la refleja, entonces es mayor el intercambio de momentum sobre el blanco que sobre el negro. Para verificar esto, a finales del siglo XIX se construyó este curioso aparato que se llama un radiómetro, y este aparato, una vez iluminado, funciona de la siguiente manera. Posiblemente este aparato es uno de los que ha
justificado la idea de decir que la física, según Murphy, es todo aquello que no funciona, porque ustedes ven que este aparato está funcionando al revés de como uno esperaría que funcionara. Para que este aparato funcionara como fue diseñado, se necesitaría un vacío muchísimo mayor que el que hay en este momento en esta burbuja de vidrio. Debido a que este vidrio no está, esta burbuja no está al vacío, entonces el efecto de la luz no es un efecto de presión, sino un efecto termodinámico por el cual las caras negras se calientan más que las caras blancas, y entonces la presión sobre las caras negras por el calentamiento del gas genera más movimiento en la dirección del negro que en la dirección del blanco. Solo muy avanzado el siglo XX fue posible hacer un radiómetro que tuviera el vacío necesario para comportarse verdaderamente como radiómetro y no como un detector de calor. De todos modos, lo traigo a cuento porque es una situación que se nos va a presentar con alguna frecuencia. Bueno, tenemos esta situación. La luz es capaz de impulsar teóricamente una vela. Alguna vez alguien se imaginó una vela de proporciones gigantescas empujada por la luz solar para viajar entre las estrellas. Y entonces vemos que la luz tiene propiedades de onda, tiene propiedades de partículas, y esto fue un problema bastante serio para los físicos en el siglo XIX. ¿Cómo conciliar, y a principios del siglo XX, cómo conciliar estos dos modelos? Se tenía, digamos que una imagen mecánica de la materia y de las interacciones físicas, todo como digamos, en último término, choques entre partículas. Inclusive habían problemas como el problema de la gravitación. El problema de la gravitación es el siguiente: si esto es el Sol y esto es la Tierra, entonces sabemos que el Sol y la Tierra se interactúan con una fuerza que es proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Pero esta fuerza, que es la fuerza de gravitación, tiene una singularidad, y es que es instantánea. Las fuerzas instantáneas y a distancia son muy problemáticas en la física. Cuando se estableció que la interacción fundamental entre dos cargas Q y Q' es la interacción de Coulomb, que es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias, teníamos algo muy parecido a lo de la gravitación. El campo electromagnético precisamente va a resolver este problema, porque en el campo electromagnético no hay tal cosa como una acción a distancia, sino que hay una acción mediada por ondas electromagnéticas, y las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Entonces, el modelo, la construcción, el concepto de campo electromagnético resuelve el problema de la acción a distancia. Y entonces, siempre muy apegados a la idea de que todo deben ser alguna suerte de interacciones mecánicas, se decía, bueno, pero si la onda, si la luz es una onda, si existen ondas electromagnéticas, ¿son ondas de qué? Con mucha frecuencia, cuando se tiene una pregunta y no se tiene una respuesta, se le da un nombre a la pregunta, y de tanto repetirlo, se cree que ya se tiene una respuesta. El nombre de la pregunta de en qué se propagan las ondas electromagnéticas es éter. Las ondas electromagnéticas se propagan en el éter. Alguien había pensado en un éter lumínico para la propagación de las ondas de luz. Después de que Maxwell muestra que la luz y el electromagnetismo son lo mismo, entonces se habla de un éter electromagnético, y se dan a la tarea de buscar este dichoso éter electromagnético porque necesitaban un modelo mecánico para explicar las interacciones electromagnéticas. Ese modelo mecánico simple y sencillamente nunca se pudo encontrar, y va a ser reemplazado por algo completamente diferente. Lo cierto del caso es que Einstein
Einstein descubrió que uno puede hacer buena física y teoría electromagnética sin necesidad de acudir a modelos mecánicos. En esta gran discusión entre éter y campo, tenemos por un lado una visión puramente mecánica y por otro lado una visión que vamos a llamar casi que matemática. En esta visión mecánica necesitamos cosas mecánicas como ondas. Maxwell elaboró todo su modelo pensando en modelos mecánicos. En esta visión que vamos a llamar matemática vamos a necesitar más que modelos mecánicos, principios. Entonces, la ventaja, digamos, de introducir dentro de estos nuevos principios de la física conceptos que en principio van a ser muy abstractos, el campo electromagnético, y después se van a convertir en la realidad por excelencia, porque como hemos visto, al campo electromagnético le puedo asociar energía y le puedo asociar momentum. Entonces tiene todo aquello que supuestamente debería tener una partícula de masa m y velocidad v, que tiene energía y tiene momentum. Entonces la diferenciación entre las partículas materiales y lo que vamos a llamar las partículas de campo, que es a lo que nos introduce la explicación de Einstein del modelo del efecto fotoeléctrico, se va a ir diluyendo. Cada vez para nosotros va a ser más difícil separar o visualizar estos dos modelos. Y todo tiene que ver de nuevo con Einstein, porque Einstein encontró que si bien la luz se comporta de alguna manera, de una manera corpuscular, tiene diferencias esenciales respecto a los demás corpúsculos materiales, y es que la luz solo viaja a la velocidad de la luz. Veamos esto: una partícula material de masa m y velocidad v se desplaza con esta velocidad para algún observador O, que dice la partícula viaja con velocidad v. Pero supongamos un segundo observador, O', que viaja con la misma velocidad de la partícula. Para este otro observador, la partícula tiene velocidad cero. Conclusión: la velocidad es relativa. Eso lo expresamos con lo que se llama la ley de adición de velocidades de Galileo. Y es que la velocidad de un móvil depende del movimiento del observador, donde si v' es la velocidad que este observador asigna a la partícula y esta v mayúscula es la velocidad relativa entre los dos observadores, entonces la velocidad vista por un observador es igual a la velocidad vista por el otro observador menos la velocidad relativa entre los dos. Yo en algún momento me puedo mover dentro del metro a una velocidad tal que yo esté en reposo respecto a la plataforma de la estación, pero me estoy moviendo dentro del metro. Y viceversa, yo me puedo mover respecto a la plataforma de la estación a la velocidad del metro, pero estoy a una velocidad cero respecto al metro. Esto es la velocidad de los cuerpos materiales, es relativa. Lo que Einstein encontró es que la velocidad de la luz es absoluta. La velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, independientemente de su estado de movimiento. Entonces la luz es una partícula muy particular. Es una partícula que siempre se mueve a la velocidad de la luz. La luz nunca puede estar en reposo. Y entonces vamos obteniendo información sobre el comportamiento de los campos electromagnéticos, sobre las características de la luz. Esto es sorprendente. La luz, entonces decimos, no solamente tiene momentum, no solamente tiene energía, sino que siempre viaja a la velocidad de la luz. ¿Qué se necesita para hacer una partícula elemental? Para hacer una partícula elemental se necesita
la energía suficiente para producir dos partículas elementales. Si yo tengo un fotón de energía HF y otro fotón de energía HF, tal que HF es igual a la masa del electrón multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, la interacción de estos dos fotones me puede dar lugar a la generación de un par de partículas que voy a llamar una pareja de partículas y antipartículas. Esta película pasa al revés. Una partícula se encuentra con su antipartícula y se convierten en energía. Dos fotones con la suficiente energía se pueden convertir en partículas. Aquí hay una clave para pensar el origen de la materia, a partir de la pura energía. Podríamos pensar que en el principio fue todo pura energía. Estas relaciones tan supremamente interesantes entre la energía y la materia no tienen solamente que ver con, digamos, los aspectos teóricos más complicados de la física. Vamos a ver en nuestra próxima charla cómo esto tiene una aplicación práctica y directa a muchísimos campos de la actividad.